Seguimos resolviendo el modelo de evaluación de sexto año. Recordemos que esto es un modelo, no es el examen que se va a tomar en las evaluaciones de previas, es simplemente parecido. Vamos ahora a resolver los ejercicios sencillos que tenemos de derivadas, que son el 2, el 3 y el 4. 2 y 3 son para derivar esas dos funciones y el 4 es simplemente la aplicación de la derivada a través de un problema de optimización, que significa optimizar, maximizar o minimizar de acuerdo al problema que tenemos situado. Vamos a ir con el punto 2 y 3. Para eso es necesario que recordemos las reglas de derivación, las más importantes, que es lo que yo escribí acá en esta tablita. Todas estas reglas son demostrables, no es magia, no es definición, todo se tiene que demostrar. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizarlo. Lo que nos está diciendo acá es que cuando tengo una suma o una resta, la derivada es simplemente la derivada de la suma y de la resta. Voy derivando cada término. En el producto, en la multiplicación, lo que se hace es, se deriva al primero y se multiplica por el segundo sin derivar, y a ese se le suma el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tenemos la derivada de la división, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido denominador al cuadrado. Tenemos la constante por función, eso se traduce como la constante por la derivada de la función. Esta que está acá viene de la de acá arriba, o sea, es una consecuencia de la derivada de la multiplicación. Tenemos la derivada de la función potencial, x a la n, el exponente se baja y se le reduce una unidad a ese exponente. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno de x es menos seno de x. La derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. Y la derivada de la función compuesta, es decir, si yo tengo una función g de x a la cual luego le aplico f, esto se lee g compuesta por f, se lee siempre de atrás para adelante, y se deriva de la de afuera hacia adentro. Esto que está acá se llama regla de la cadena. Encima estoy tapando con la hoja, ahí está. Esto se llama regla de la cadena. Es una composición, voy derivando de afuera hacia adentro. Derivo lo que está afuera por la derivada de la última función, de la función que está adentro, digamos, ¿sí? Todo lo que está acá es todo demostrable, no es esto magia, ¿sí? Cada una de estas derivadas se demuestra y lleva una clase o más, y cada una tiene su artificio, su artilugio para demostrarlas. Por ejemplo, para poder demostrar esta se utiliza el método logarítmico, lo mismo ocurre con esta, y cada una tiene sus cosas interesantes. Acá directamente sale por definición de derivada, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta tabla. El ejercicio número 2 nos pide que derivemos la raíz cuadrada de toda esa cuenta. Es una composición, ¿por qué? Porque hago todas las operaciones y luego de hacer todas esas cuentas le tengo que sacar la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada no es independiente, afecta a toda la operación. Por ende, es una composición. Y siempre, como dijimos en la regla de la cadena, se deriva de afuera hacia adentro. Es decir, arranco derivando la raíz cuadrada. Entonces, si la derivada de la raíz cuadrada de x era 1 sobre 2 veces la raíz de x, la derivada de toda esta raíz va a ser igual a 1 sobre 2 veces esa misma raíz. O sea que si yo acá adentro tengo, no sé, cualquier cosa, acá va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de cualquier cosa, ¿sí? Pero no terminó ahí la regla de la cadena. Aplico el por. Una vez que ya terminé de derivar la raíz, hago de cuenta que la raíz cuadrada no está. Entonces tengo que derivar lo que queda, y lo que queda es todas esas operaciones. Así que abro un paréntesis para ir derivando término a término. Vamos a derivar primero 2x a la cuarta. Acá tengo constante por función. La constante queda, el 2 queda, y tengo que derivar x a la cuarta. La derivada de la potencial, si yo tengo x a la cuarta, habíamos dicho que se bajaba el exponente y se le reducía una unidad, o sea, 4x al cubo. Pero como está multiplicado por 2, me termina quedando 8x al cubo, que es lo que figura acá.
Del mismo modo, el 8 lo dejo, bajo el 3, que lo va a multiplicar, y le resto una unidad al exponente. Entonces me quedaría el 8 por 3 es 24, respetando el signo, y le resto una unidad al exponente y me queda x al cuadrado. Del mismo modo, bajo el exponente acá, me va a quedar 2x a la 1, que sería 2x, y la derivada de la constante, que es 0. Me faltaron las dos fundamentales en esta tabla, que no están anotadas porque es como que las di por muy obvias, pero no, nada es obvio. La derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. Estas salen por definición de derivadas, son las primeras que se ven. Por eso es que la derivada de 10 es 0. Es como si acá escribiera más 0. No tiene sentido poner más 0. Y ahí quedó la derivada. El ejercicio número 3 es otra composición. Es el logaritmo natural de toda esa operación. Como toda composición vamos derivando de afuera hacia adentro. O sea que comienzo derivando el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es... El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esto quiere decir que si tengo el logaritmo natural de algo, es 1 dividido ese mismo algo. O sea que acá tendríamos que poner 1 sobre todo este paréntesis. Todo esto lo que está dentro de este paréntesis. Que lo puedo poner entre paréntesis o no. La verdad que no cambia nada, no es necesario. Es importante respetar que es entender lo que quiere decir la derivada del logaritmo natural. Es el logaritmo natural de un cierto argumento, va a ser 1 dividido el argumento. En este caso el argumento es todo esto. Por eso es que escribo 1 sobre todo eso. Una vez que derive el logaritmo, ya me olvido del logaritmo, pongo el por y sigo derivando lo que me queda, que son estos tres términos. La derivada de x al cuadrado es 2x, porque se baja el 2, se resta una unidad en el exponente. La derivada de menos 2x es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque esta es una constante y esta sería la función. Dejo la constante y derivo la función. La derivada de x es 1, o sea que me queda menos 2 por 1, que es menos 2. Y si no lo veo así, lo pienso como producto. A ver, pongo un menos grande porque voy a derivar todo lo que está acá adentro. Sería... La derivada de la multiplicación decía primero derivado por segundo sin derivar más primero sin derivar por segundo derivado. Entonces me quedaría derivada del 2, 0, por segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada de x es 1. Esto se va y me termina quedando 2. Con el menos adelante es menos 2. Por eso es que es menos 2. Si no, directamente digo, bueno, esta es una constante, esta es una función. Perfecto. ¿Cómo se deriva constante por función? Dejo la constante y derivo la función. Dejo la constante y derivo x y la derivada de x es 1 y ya quedó. Esta, como dije antes, es una consecuencia de la que está acá arriba, que justamente porque se anula la primera parte. Bien, y por último nos queda la derivada del seno. La derivada del seno es coseno y ahí quedó la derivada. Por último vamos a ver el problema de optimización. El problema de optimización dice: se desea delimitar un terreno rectangular de 900 metros cuadrados de superficie. La cerca tiene un costo, o sea, se quiere cercar ese terreno, que en principio es rectangular, y el costo que tiene la cerca es de 250 pesos por cada metro. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de esta parcela, de este terreno, de modo que se minimice el costo de cercado? Es un problema de optimización de los recursos, en este caso del costo. Quiero que me salga más barata esta cerca. Entonces, ¿cómo tiene que estar el terreno para que tenga la misma área, para que tenga la misma superficie, los mismos 900 metros cuadrados, pero que minimice el costo de cercado? Entonces, acá escribimos los datos. El costo de la cerca es 250 pesos por cada metro. Queremos minimizar este costo. Entonces, voy a plantear la función costo. La función costo, en realidad, es el perímetro. Porque si yo quiero poner una cerca alrededor de este terreno, todo ese borde es el perímetro. Y el perímetro de un rectángulo, de una figura que inicialmente supongo que es un rectángulo, es
Tengo 2 veces la base más 2 veces la altura. Llamo x a la base y llamo h a la altura. Pero ¿qué ocurre? Tenemos dos variables, la variable x y la variable h. Y la función tiene que estar en función de una única variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar otro dato más del problema y lograr que todo me quede en función de una variable. En este caso, yo elegí que me quede en función de variable x, o sea, en función de la base. Entonces, tengo que transformar esta altura. Pero ¿qué información tenemos además del problema? Que tiene un área de 900. Entonces, si yo planteo el área del rectángulo, el área es base por altura, ¿no? Esto es la base, esto es la altura. Base multiplicado por altura. El área es de 900. De acá, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la altura, voy a despejar h, paso la x dividiendo, porque despejando h la voy a poder reemplazar acá. Entonces, miren lo que va a pasar. Si yo reemplazo a h por su equivalente, me va a quedar 900 sobre x, que es la equivalencia, y me queda todo expresado en función de x, que x era la base. Entonces logré resolver parte del problema, que era que me quedara la función vinculada a dos variables. Ahora me queda en función de una sola, en este caso la base. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Derivamos la función. Cuando derivamos la función, la voy a llamar C' a la función costo. Acá tenemos constante por función, sería, dejo la constante, derivo la función, la derivada es 1, 2 por 1 es 2. Acá lo mismo, constante por toda esta función. Es más, también podía haber hecho 2 por 900, que es 1800, y ya considerarlo como la constante directamente. Pero bueno, no importa. Yo dejé el 2 afuera, es lo mismo. Me quedaría constante ahí y luego derivé la división. La derivada de la división es derivada del numerador 0 por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador. La derivada de x es 1 sobre denominador al cuadrado. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ojo que tenemos dos términos, ¿eh? Este es un término, este es otro término. 0 por x se va, 900 por 1 menos 900 sobre x cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar los puntos críticos. Para eso vamos a igualar toda la función a 0. Vamos a buscar las raíces de la función derivada. Igualo todo a 0 y hago cuentas. Recuerden siempre separar en términos, ¿sí? Entonces, 2 por menos 900 es menos 1800 sobre x cuadrado. Esto era lo que les decía antes, si yo acá hubiese hecho la cuenta de multiplicar primero. Pero es lo mismo. Y luego tengo que despejar x. Tengo varias maneras de despejar x. Puedo resolver la resta o directamente digo, bueno, a ver, acá tengo dos términos. El negativo lo paso sumando para el otro lado. Me quedó esto. Luego, lo que a mí me interesa despejar se encuentra en el denominador. Entonces lo voy a pasar para acá multiplicando. Pasa la x para allá multiplicando, la x cuadrado, perdón. Luego el 2 pasa dividiendo. Nos quedó 900. Y finalmente el cuadrado como la raíz cuadrada. Cuando uno pasa un cuadrado como raíz se pone módulo. Pero en este caso no voy a considerar el valor negativo, porque recordemos que la x, ¿quién era? La base de mi supuesto rectángulo. Entonces no puede valer negativo, no puede tener una magnitud negativa, una longitud negativa. Así que solamente considero el valor positivo, que sería raíz de 900 es 30. En consecuencia, la base mide 30. Entonces veamos lo que ocurre finalmente. Dimensiones del rectángulo. Tengo la base, tengo la altura. Ya sé que la base vale 30 metros. ¿Por qué? Porque definimos la función costo, que es el perímetro. Logramos escribir todo en función de la base, gracias a la función área. Luego la derivamos, igualamos a 0 y despejamos x. Ahí obtuvimos el valor de la base, 30. Ahora me falta la altura. ¿Qué hago? La tengo acá. Altura era 900 sobre x, es decir, 900 dividido x, 900 metros cuadrados de superficie sobre la magnitud de x. La base, la magnitud de x ya la teníamos calculada acá arriba. 30 metros, 900 metros cuadrados dividido 30 metros. Cuadrado se simplifica con metros, 900 dividido 30 es 30.
El 0 se va con el 0, 90 dividido 3 es 30. La altura mide 30. Por lo tanto, nos terminó quedando un cuadrado. Y está bien, porque el cuadrado es rectángulo también. El cuadrado es rectángulo, es rombo, es paralelogramo. Entonces, ¿qué tenemos que responder? Eso lo tenemos que escribir. Tenemos que decir, para optimizar el costo del cercado de nuestro terreno o de nuestra parcela, este terreno tiene que tener 30 metros, tanto de base como de altura. Es decir, si la parcela tiene forma de cuadrado, si la parcela es cuadrada, el costo de cercado será mínimo. Eso lo tenemos que escribir.